Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Como siempre, la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nuestro curso bíblico de todos los días. Estamos con el Evangelio de San Mateo y nosotros estamos ya haciendo una recapitulación. 3 elementos hasta ahora muy importantes dentro de la teología de San Mateo. Cristo es juez escatológico, es decir, la presencia de Jesús, el escatón. La irrupción de Dios en nuestra historia, en nuestra vida, hace que nosotros mismos entonces miremos y veamos si estamos en el camino del bien o del mal, pero somos nosotros. Es decir, que Jesús como juez más bien es el que se presenta, su presencia, el hecho de estar en medio de nosotros hace que nosotros reflexionemos y digamos, ¿he hecho o no he hecho bien lo que el Señor me pide o me ha pedido? El segundo elemento, hablábamos sobre el fundamento de la iglesia. Cuando hablamos sobre el fundamento de la iglesia, nosotros nos referíamos principalmente a ese llamado de la salvación. La Biblia se escribe siempre para la comunidad. La propuesta del Evangelio tiene como fundamento siempre la comunidad. Entonces el Señor no viene para una personita simplemente yo y después hago mis ideas, hago mi iglesia, hago mi secta, o sea, me vuelvo sectario. No, sino que siempre la propuesta del Evangelio está en función de la comunidad. Y esto es lo que patentiza la verdad de un seguimiento de Jesucristo. Es decir,
Si yo soy cristiano, si yo le sigo a Jesucristo, sí o sí, tengo que tener la capacidad de la catolicidad o la capacidad de la universalidad. Diga tú y se la añen bote, lleva, bueno, she añan de yara, ore cuetente, she ya ye salvama, porque sea ente, sea orero ya po, oreo yo socio. Entonces nosotros vamos a hacer, yo voy a hacer lo que él me pide, pero yo y él nomás. Y lo demás, y que le coma michi. No. Aquí el sentido y el fundamento es siempre la iglesia, siempre es la comunidad. Nuestra conversión personal siempre está en función de los demás y así sucesivamente. Bueno, el tercer elemento que hemos reflexionado y que ahora vamos a comenzar, ¿verdad?, a entrar con más detalles también de cada uno de estos elementos, el Cristo ha revelado la ley de salvación. Es decir, aquí nosotros encontramos que la ley de la salvación se revela ¿dónde? Y justamente en nuestra acción histórica, es decir, todas las cosas que nosotros vamos haciendo, todas las cosas que nosotros vamos entonces asumiendo como parte de nuestra historia, como parte de nuestra vida. Es ahí donde Dios va revelando y va mostrándonos su propia existencia, va mostrándonos entonces cómo debemos vivir esta propuesta que Él nos trae. Y entonces así es que nosotros queremos entrar ahora a profundizar un poquitito más, ¿verdad? Cada uno de estos elementos, el elemento número 1, mirar un poco sobre la iglesia de Mateo, cómo era esta iglesia de Mateo, nuestro resumen. Luego vamos a mirar un poco sobre la ley de Cristo, cuál es esta propuesta, qué es lo que trae como ley el Señor. Y el tercero, Jesús, el juez que viene. El tercer elemento, entonces, estos tres son como nota conclusiva. Como nota conclusiva, es decir, con tres elementos nosotros podemos entender todo el Evangelio de San Mateo, desde su inicio hasta la última propuesta, vayan por el mundo y evangelicen, es decir, la misión. Vamos a mirar primero la iglesia, cómo es esta iglesia de Mateo y cómo reflexiona la iglesia de Mateo ante la propuesta de Jesús. Todo el Evangelio de San Mateo está volcado hacia la meta del juicio. Entonces, la iglesia hacia esta meta. Es decir, que nuestras acciones siempre están mirando hacia ese encuentro con el Señor. El Señor que nos juzga, pero ya sabemos cómo se da este juicio. Esa meta no es final, que venga impuesto desde afuera, ni es efecto de un capricho. Madura desde el mundo y se anticipa como iglesia. Aquí entonces volvemos a recapitular, ¿verdad?, lo que ya hemos dicho, que Jesús como juez escatológico también. Es decir, la misma presencia de Jesús es lo que me hace madurar a mí y también como iglesia. Porque no es que viene desde afuera alguien que te impone y te dice vos tenés que de esto o de aquella manera, sino que ya de por sí, dentro de su propia esencia, dentro del aspecto ontológico, decíamos nosotros esta palabrita un poco difícil, pero ontología quiere decir la esencia. En su misma esencia, la iglesia significa entonces comunidad. Y desde ahí nosotros miramos y decimos, no es capricho de alguien mío o no sé de quién que te quiere imponer algo, no. Sino que esto es, como esencia ya viene impreso dentro de su misma definición, ya viene impresa entonces esa madurez del grupo, esa madurez de la comunidad que procura responder a las propuestas del Señor. Y esa es la iglesia que nos propone Mateo. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. La han titulado Planeta Sano, Gente Sana, y es obra de una organización católica que sensibiliza contra el cambio climático. Esta petición exige medidas urgentes a los líderes políticos que participen en la Conferencia de la ONU sobre Biodiversidad en octubre y en la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático en noviembre. El manifiesto de Movimiento Católico Mundial por el Clima denuncia
que a pesar de las abrumadoras pruebas científicas y de las numerosas declaraciones nacionales de emergencia climática y ecológica, los líderes mundiales aún no han actuado en consonancia con la urgencia científica y moral. Por un lado, abordar la emergencia climática, lo que está pasando en el mundo a nivel tanto del clima como de biodiversidad. Por otro lado, impedir que la temperatura a nivel global siga subiendo, que haya un compromiso de que no suba 1,5 grados. Aparte, los otros dos que me quedarían como objetivo sería, por un lado, la defensa de los derechos humanos y, por último, una acción global equitativa. El Papa Francisco es uno de los líderes mundiales que más está trabajando para sensibilizar contra el cambio climático. Pero Antonio Garrido recuerda que también otros papas como Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI fueron firmes defensores del medio ambiente. Lo que pasa es que con el Papa Francisco, digamos, tiene un nuevo cariz, una nueva luz, y por eso toma un nuevo vigor a través de la encíclica Laudato Si. Sí, este mensaje, que seamos conscientes de oír el clamor de los pobres, oír el clamor de la tierra, y que entendamos, por tanto, que hay un mensaje muy relevante, muy significativo, que es que todo está conectado, ¿sí? Y que nosotros somos capaces y tenemos la oportunidad de poder intervenir. El Movimiento Católico Mundial por el Clima y otras organizaciones católicas pretenden con esta campaña que muchas más personas se impliquen contra la emergencia medioambiental. Y aunque se dirige sobre todo a católicos, todos están invitados a sostenerla. Como decía la Madre Teresa, el océano estaría incompleto sin nuestra gota de agua. Si nosotros tenemos mucho que aportar, toda esta acción climática a desarrollar estaría incompleta si nosotros no nos ponemos manos a la obra. La campaña está en internet y ya ha sido apoyada por miles de personas en redes sociales. Y es que todos pueden aportar su grano de arena para parar el cambio climático en www.thecatholicpetition.org. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el libro de San Mateo, estamos haciendo el corolario, estamos cerrando en este momento nuestra catequesis. Estamos cerrando en este momento nuestro estudio sobre la teología de San Mateo. Y estamos hablando de la iglesia de Mateo, es decir, la propuesta de iglesia que nos está trayendo San Mateo. Y decimos que es lo esencial. Pero esto no solamente en Mateo, pero nosotros ahora estamos mirando desde Mateo, que está escribiendo justamente a una comunidad judeo-cristiana, es decir, que conocen muy bien el Antiguo Testamento, Tanakh, y desde ahí están mirando, porque la Biblia de por sí, el Antiguo Testamento, y luego, por ende, también el Nuevo Testamento, tiene como base y fundamento nada más y nada menos que el aspecto de la comunidad. Todo en función de la comunidad. La semilla del fin está ya dada. Vivimos en la etapa en que comienza a florecer, en que se disputan ya sus frutos. Entonces, desde aquí podemos entender muy bien lo que nos está queriendo decir el evangelista, ¿verdad? Ya está dada la semilla ya está dada. Viene esta etapa que comienza a florecer. ¿Qué significa esto? Que de por sí la propuesta del Señor ya está dentro de la comunidad. En la medida en que nosotros vamos entrando, nos vamos encontrando en la misma comunidad, con estos valores y principios que la comunidad, es decir, la iglesia, nos ofrece. Pero después, cuando nos dice que vivimos en la etapa en que comienza a florecer, significa que somos nosotros, ¿verdad?, quienes vamos a comenzar a vivirlo, a llevarlo adelante. Y entonces, en la medida en que nosotros vamos asumiendo y vamos responsabilizándonos de la propia vida, ciertamente que después eso puede también comenzar ya a despuntar con sus frutos, nos dice, despuntar con sus frutos. No vamos a tener ningún fruto positivo si es que nosotros mismos no asumimos, si nosotros mismos entonces no nos ponemos en esa actitud de apertura a la gracia y a la fuerza de Dios. Jesús resucitado ratifica su mensaje en que despuntan, ¿verdad?, en este mensaje que se le espera pronto como el Hijo del Hombre que se acerca sobre un trono de nubes disponiendo ya su juicio. Bueno, esta es la expresión lingüística que nosotros utilizamos. Apeña de Jayqua ponana por no que ya poina al estilo protestante. Porque tiene que venir allá entre las nubes y tiene que enderezar, filmar, no. Estas son expresiones simplemente para darnos a entender que la presencia y el juicio de Dios viene desde lo alto. Pero lo alto significa para nosotros el Hashamayim o el Uranos en griego, ¿verdad?, y la otra palabra en hebreo. Entonces nos hace entender simplemente que el lugar de Dios, nosotros lo representamos con el cielo. Lo representamos entonces con el más allá de nuestras posibilidades, ¿entienden? Y entonces es un lenguaje que nosotros estamos utilizando para entendernos. El algo más, ¿verdad?, que está más allá de nuestra naturaleza propia incluso, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el Hijo del Hombre que se acerca sobre un trono de nubes, disponiendo ya su juicio. Pero ahora, mientras tanto, ¿qué nos dice? Ahora Él nos dice, vayan a Galilea, allí le encontrarán. Vayan a Galilea porque allí le encontrarán. ¿Se dan cuenta? Tenemos los dos aspectos. El aspecto del lugar donde vive Dios, que es la meta del hombre. Pero esta meta, upeaco dice, ese es nuestro famoso Safón, ¿verdad?, según el hebreo, que quiere decir nuestro norte. Upealañan de GPS, moto para la yaguatajina, moto para yaguatase, ella pañan de jaycose, epala ya posea, lleva. Porque ñan de yara ñan de atoy, ñan de no. Bueno, ese es el primer elemento. Mirar, saber que allí está el Señor
y que esta es la realización del hombre en la medida en que se encuentra en esa gracia de Dios. Por otra parte, nosotros sabemos también que vayan, dice, a Galilea y allí ustedes me encontrarán. ¿Por qué está diciendo aquí vayan a Galilea? Y justamente porque Galilea es el lugar histórico entonces donde se comienza a trabajar. Desde ahí Jesús comienza a anunciar su evangelio. Entonces, después de su muerte y resurrección, lo que Jesús le está diciendo es, ahora vamos a volver a recomenzar de nuevo todo lo que ya hicimos, todo lo que hemos predicado. Entonces el 28:7 nos dice directamente, de una manera interesante, y vayan enseguida a decir a sus discípulos, ha resucitado de entre los muertos e irá delante de ustedes a Galilea y allí lo verán. Porque upepe ñamoñe punuyeta. Pero ahora ¿cómo? Ya no como un Jesús histórico, sino que un Jesús resucitado. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Y así me presento, desnuda estoy. La culpa me invade, el miedo es grande, pero tú puedes sanarme. Lava
me siento renovado, me siento restaurado en tu amor. Y puedo ver tu obra en mí. Me siento renovado, me siento restaurado en tu amor. Y puedo ver tu obra en mí. Me siento renovado, me siento restaurado en tu amor. Espíritu, llena mi vida, sana la herida de mi corazón. Espíritu, lava mi vida, sana la herida de mi corazón, de mi corazón. Yo sé que tú sanas al pecador, yo sé que tú sanas al pecador. Tu misericordia no va a soltarme, porque tú quieres sanarme. Espíritu, Espíritu, me siento renovado, me siento restaurado en tu amor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos estudiando y estamos haciendo una síntesis de la teología de San Mateo. Es decir, procuramos decir en pocas palabras lo esencial, lo fundamental que nos quiere transmitir San Mateo. Estamos hablando de una iglesia de San Mateo. Y estábamos hablando que lo esencial y lo fundamental dentro de esta teología se subraya mucho en San Mateo el aspecto de la comunidad, la iglesia. Ponte, lleva yo y mi iglesia, yo hago lo mío, yo, de acuerdo a mi conveniencia. No, sino que aquí, ante las dificultades y problemas, recuerden que aquí hay una tensión muy grande también dentro de la comunidad cristiana cuando está naciendo. Es decir, con el judaísmo, Jesús es judío, los discípulos son judíos. Entonces ellos comienzan a reflexionar, pero atención que el cristianismo no está viniendo no sé de dónde, del hiperuranio, no está viniendo de otro planeta, como muchas veces nos quieren presentar, ¿verdad? En una línea protestante, como que la Biblia que te viene como que de afuera y aquí está escrito, porque como que alguien escribió no sé de dónde y te tiran ahí, o tenés que leer y tenés que aprender así de memoria. No. Aquí hay una reflexión, ¿verdad?, de una comunidad, y por eso estamos mirando, y eso lo encontramos dentro de la misma Biblia, o sea, cómo se escribe la Biblia. Entonces ya entendían la Biblia, ya estudiaban la Biblia, pero en serio, ¿verdad? No agarrar y leer y le hacer decir a la Biblia cualquier cosa que no está ahí, ¿verdad? O sea, dentro de la preocupación de esa comunidad en transmitir. Eso se llama una buena exégesis para dar después esa interpretación adecuada que nos ayude justamente a fortalecer la comunidad, no a separar, no a hacernos sectas, ¿verdad? No, al contrario. La iglesia justamente significa el Atiguazú, ¿verdad? Donde toda la comunidad se encuentra, se reúne, reflexiona y entiende la propuesta del Señor. Y no es que cada uno, como le estaba diciendo después, toma a la Bartola de acuerdo a cómo le interesa una frase o no sé qué cosa, ¿verdad? Como endiosando eso. No. Eso sí que se vuelve, como tanto insisten, ¿verdad? Eso sí que se vuelve idolatría al final, porque la idolatría es cuando uno mismo está poniendo sus propios valores por encima del valor real de lo que Dios te propone. Entonces eso es cambiar a Dios.
cambiar a Dios significa cambiar la interpretación de la misma Biblia, porque vos le estás cambiando a Dios. Va el año de yaro y botá, entonces eres endupe iñe ayepa y kwami va y palo yerure ande amba isepa yeiko ena hay pa hape ñande va ya pues añande ya raji ya pues ya calcula ñande yeipota haisha ñande conveni haisha, porque hay muchos, ¿verdad?, que de acuerdo a su conveniencia, de acuerdo a la respuesta que quieren escuchar, que les sea dulcecito, ¿verdad?, en su oído. Porque en realidad el Evangelio siempre te propone, ¿verdad?, el tomar la cruz a Jesús y seguirlo. El que no renuncia a su padre y a su madre no es digno de mí. Y así muchas otras cosas, ¿verdad? Que no es cuestión de tomar al pie de la letra como dice eso, sino que el sentido, ¿verdad?, del mensaje teológico es muy profundo. Aquí está entonces un compromiso real en cuanto a los valores y los principios que nosotros tenemos que procurar vivir. Bueno, entonces por eso estamos hablando. Y fíjense que como elemento number one estamos hablando en la teología de San Mateo, la iglesia de San Mateo. Cómo San Mateo presenta a la iglesia. Y ya te dice luego ya que no es secta, ya te dice luego ya. No es separatista, al contrario. Es aquel que procura englobar, dar a entender, dar a conocer el mensaje y sobre ese mensaje comenzar a trabajar para llegar a la iglesia. Jesús resucitado ratifica su mensaje. Estábamos diciendo que lo primero que le dice, ¿verdad?, aquí cuando se encuentra con las mujeres, vayan, avisen, tienen que ir a Galilea, de Galilea, porque allí le verán. Pero ahora vamos a volver a comenzar. Fíjense que entonces está insistiendo mucho sobre un trabajo de la comunidad, de la iglesia, que entendió la acción de un Jesús, primero un Jesús histórico, un Jesús terreno, y luego ahora, después de su resurrección, vuelve a reinterpretar y dice todo aquello que nosotros fuimos viviendo desde Galilea, donde comenzó la predicación, una predicación bien histórica, pero con anga ñamoñe penuta, peñan de yarandie, pero con anga oikobe, alleva, ñan de yara oikobe. Haupe oikobe dice resurrección. Dios que está presente ahora en la comunidad y con estos nuevos criterios. Y estos nuevos criterios nosotros fuimos viendo, ¿verdad? Por ejemplo, en el capítulo 16, ¿se acuerdan? Y aquí es esencial y fundamental cuando la misma comunidad, en la figura de Pedro, porque Pedro siempre representa a la comunidad, responde y le dice a Jesús, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador, tú eres el ungido, el Cristo, el Kyrios. Venían de Yara ellos, muy bien, y eso no te lo reveló, ¿verdad?, la sangre, o no te lo reveló la carne humana. ¿Quién te lo reveló? Mi Padre que está en el cielo. Haupea dice, ina que ñande ye kwa hanwai ka tu hanwai shenyen boya. Haupea ya veía lleva, ya tu ubeñan de Yara rejetata haisha, mañan de ye purue esta este símbolo tan importante, es decir, una adhesión total a Jesucristo. Upega tus anguañas de ella poñan de ella ponana peñan de yara de. Lo que Dios Padre nos propone y lo que Dios Padre fue haciendo dentro de la historia salvífica del hombre, lo que fue haciendo y lo que fue pidiendo o nos fue pidiendo a nosotros. Por eso que te está diciendo, esto no te lo reveló ni la sangre ni la carne humana. ¿Quién te lo ha revelado? Sino que mi Padre que está en el cielo. ¿Y cómo Dios ha revelado? ¿Cómo te ha revelado? ¿Vino un angelito y te habló al oído y te dijo, pea, moa, pese, yapota? No. Directamente Dios te fue revelando a través de tu historia, es decir, porque en ella eres copama, libertad, pero antes de eso tener inteligencia, libertad, voluntad y capacidad de amar. Con cuatro años de lleva. La inteligencia para discernir y saber lo que está bien y lo que está mal. Esa es la forma como Dios actúa. La nefesh, es el Génesis, ¿verdad? La capacidad que tenemos para descubrir y entender. Y luego tu libertad para poder decidir sobre eso que vos descubriste entre el bien y el mal, después de tu discernimiento. Y después de eso necesitas la fuerza de voluntad, porque la de voluntad de ella como hay. No te sirve de nada entonces. Y por último, la capacidad de amar, es decir, estar motivado siempre para dar ese camino siempre
hacia Dios. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir estudiando esta teología y esta recapitulación de lo que nos presenta el Evangelio de San Mateo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. El sacramento de la confirmación. ¿Qué es este sacramento? Ya dijimos que es un signo ciertamente de algo que nosotros vemos, sacramentum. Por eso, la confirmación es un sacramento en el que nosotros confirmamos nuestra fe. Y de cierta manera estamos reafirmando también el camino que nosotros hemos tomado desde nuestro bautismo, en nuestro paso aquí por la tierra. Lo que nosotros nos hemos comprometido con nuestra propia fe. ¿Qué pasa si no confirmo mi fe? Tenemos que recordar, si decíamos que el sacramentum de por sí es ese signo visible, algo que nosotros mostramos. Por lo tanto, si nosotros no confirmamos nuestra fe, estamos demostrando que tampoco estamos viviendo o estamos en este camino de un compromiso real en nuestra vida cristiana. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que no estamos aceptando ese llamado de Dios. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que dejamos de lado lo elemental y lo fundamental de nuestra vida cristiana. Confirmar la fe significa comprometerse. Confirmar la fe significa hacer un camino de santidad, porque el Señor Jesús lo que quiere de nosotros es que seamos felices, que nos realicemos. Y eso significa vivir plenamente la confirmación. Significa adherirse totalmente al Señor. Una de las preguntas que siempre realizan es: para casarme, Padre, ¿tengo que confirmarme? Si decíamos nosotros que el sacramentum es ese signo que nosotros demostramos porque nos adherimos verdaderamente, es un signo visible, algo que se ve,
en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser. Ciertamente que para llegar al sacramento del matrimonio es importante el haberse ya confirmado, pero ciertamente que no es un requisito obligatorio. Pero si estamos haciendo un camino de fe, tenemos que recordar que Jesús no nos obliga, sino que Jesús nos ofrece. La vida del Evangelio siempre es una buena noticia. Evangelio es una propuesta, la que nosotros libremente aceptamos y nos adherimos a vivir ese camino de fe. Por lo tanto, todo lo que es obligación simplemente no nos lleva a nada. Pero si nosotros queremos hacer también un sacramento del matrimonio, ciertamente que nosotros, antes que nada, tenemos que estar iniciados en nuestra fe. Recordemos que son 3 los sacramentos de la iniciación a la vida cristiana: el bautismo, la Eucaristía y confesión y la confirmación. Estos elementos que nosotros disponemos, estos sacramentos, es decir, aquello que es visible para nuestra vida, nos ayuda para luego tomar las otras decisiones. La decisión principalmente del matrimonio y la decisión también del orden sagrado. Estos son los estados de vida, pero para eso entonces nosotros tenemos que haber confirmado nuestra fe. Tendríamos que nosotros estar en este camino de la fe para tomar opciones libres y sobre todo para hacerlo de acuerdo al proyecto del Señor. ¿Cómo puedo ayudarle a alguien que todavía no se ha confirmado? Es una pregunta también muy importante. Nosotros conocemos seguramente algunos amigos, algunas personas que no se han confirmado. En primer lugar, tenemos que entender, siempre decimos nosotros, explicatio terminorum. El problema es que si nosotros queremos exigir por exigir simplemente algo, hacer por hacer en un sentido ritualista, no vamos a convencer a nadie, ni tampoco le estamos dando el sentido de lo que verdaderamente significa ese sacramento. En realidad, si nosotros queremos ayudar a alguien, en primer lugar, tenemos que reflexionar y entender lo que significa este sacramento de confirmar mi amor a Jesucristo, confirmar mi proceso y mi camino de santidad. Confirmar, es decir, donde yo digo, como propuesta del Evangelio que Jesús me ha dejado, yo confirmo, yo reafirmo, yo me adhiero totalmente y quiero seguir en mi vida cristiana viviendo de acuerdo a esta propuesta de Jesús. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, estamos iniciando hoy nuestra jornada en este 10 de agosto y muchas felicidades a todos nuestros hermanos sanlorenzanos. Hoy San Lorenzo, mártir, este diácono que fue capaz de entregar su vida por el Señor. Leemos la palabra del Señor. La primera lectura es la segunda carta que ya está escribiendo San Pablo a nuestros hermanos, a los cristianos de Corinto. Capítulo 9, del 6 al 10. Dios ama al que da con alegría. Nos está llamando entonces a una generosidad, queridos amigos, queridos hermanos. Con este capítulo nosotros terminamos una parte y una sección muy importante de esta segunda carta que envía San Pablo a los cristianos de Corinto y les habla de la generosidad. Anique entonces la ñañembotete, ñande pollera miquena peñan de yarandie. En la medida en que nosotros entendemos que los bienes provienen del Señor, también nosotros vamos a entender que si Dios obra por medio de nosotros, ¿cómo Dios va a actuar con nuestros hermanos? ¿Cómo va a actuar con el mundo? ¿Cómo va a actuar con la comunidad? Dios actúa por causas segundas, y Santo Tomás de Aquino. Dice entonces, ñande la ñande pollerana, ñande
ñañanduana peñande con asopupe lleva añande ya esa haya esa cuaja ya bueno ñande yara omon wajen debe sherejeru vive, porque si nosotros no damos ese paso, la gracia de Dios ciertamente que no llegará a nadie, a través de papá, a través de mamá, a través de los hijos, a través de la comunidad. Leemos, hermanos, a siembra mezquina, cosecha mezquina. A siembra generosa, cosecha generosa. Cada uno aporte lo que en conciencia se ha propuesto, no de mala gana ni a la fuerza, sino porque Dios ama al que da con alegría. Aquí encontramos lo esencial y lo fundamental. Ñame emi que na lleva peñande ya huerecoba ecuevo hija peya huerecoba ñande yara me eva ecueñandebe. Ser generosos, pero dice en la medida en que somos generosos también la cosecha será muy generosa para nosotros. Que no es simplemente el multiplicar bienes materiales, sino que sobre todo, como nos dice el Evangelio, los bienes del Espíritu, los bienes de la gracia de Dios. Pero así también el que es mezquino va a también cosechar y tendrá una cosecha muy mezquina. Queridos hermanos, pidamos esa gracia en este día. Pidamos que toque nuestro corazón, cambiemos nuestro chip, nuestra mentalidad y comprometámonos con nuestros hermanos, con nuestra comunidad. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. María, llena de gracia, Madre que consuela, borra mis penas. María, tú me iluminas con tu ternura, con todo tu amor. Ven y cúbreme con tu manto. Quiero ser como tú, esclava de Dios. Niña dulce María, eres mi madre, quita mi temor. Niña dulce María, intercede por mí ante mi Señor. Niña dulce María, eres mi madre, dame tu amor. Niña dulce María, llévame al Padre, llévame a Dios. María, llena de gracia, Madre que consuela, borra mis penas. María, tú me iluminas con tu ternura, con todo tu amor. Ven y cúbreme con tu manto. Quiero ser como tú, esclava de Dios. Niña dulce María, eres mi madre, quita mi temor. Niña dulce María, intercede por mí ante mi Señor.
eres mi madre, dame tu amor. Niña dulce María, llévame al Padre, llévame a Dios. Niña dulce María, eres mi madre, quita mi temor. Niña dulce María, intercede por mí ante mi Señor. Niña dulce María, eres mi madre, dame tu amor. Niña dulce María, llévame al Padre, llévame a Dios. Llévame a Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo, una recapitulación maravillosa. Lo primero y lo esencial nos habla de la comunidad, la iglesia como tal. Añañe monguetaron hinaya, eno lleva Ñande Yara, y nos habla de la iglesia, nos está diciendo directamente cómo nosotros actuamos o debemos actuar como comunidad. A Dios no lo vamos a encontrar al estilo cuatijaño, porque eso nos lleva simplemente a un egoísmo. Y el egoísmo exacerbado es cuando nosotros consideramos, cuando nosotros pensamos y cuando nosotros queremos simplemente todo para nosotros, ¿verdad? Y entonces nos encerramos en eso. Y aquí el Señor, sin embargo, nos dice no. Aquí lo que nosotros tenemos que hacer es verdaderamente entonces ponernos en ese camino de Dios, en ese camino del Señor. Y entonces, cuando hablamos de esto, queridos amigos, nosotros entendemos que en la comunidad estamos encontrando la propuesta que nos está haciendo San Mateo. En la comunidad encontramos esa propuesta del Señor. Tenemos que santificarnos, tenemos que encontrar a Dios en la comunidad. Esta es la teología esencial y fundamental. Pea dice iglesia, pea griego, pero iglesia. Pea entonces la ¿Por qué? Y porque muchas veces nosotros criticamos y decimos cualquier cosa contra una iglesia institución. Pero no podemos confundir, ¿verdad? Tenemos que saber bien, en primer lugar, la raíz, el fundamento. ¿Qué significa la iglesia como tal? La iglesia como tal significa, queridos amigos, esa reunión entre las personas, entre nosotros, pero con los valores, los ideales nosotros que descubrimos desde Dios en nuestra historia, en nuestro caminar, que esta es bondad, es gracia, es regalo. Somos criaturas de Dios, recibimos todo de parte de Dios. ¿Ya entendemos? Y desde ahí entonces hacemos nuestro camino y desde ahí nosotros decimos, bueno, ahora nos comprometemos, nos aferramos al Señor y desde aquí entonces nosotros también, aferrándonos al Señor, entonces entendemos después que al unirse toda la comunidad necesitamos estructurarnos. Y ahí viene esa iglesia que nosotros muchas veces confundimos y pensamos que la iglesia es el papa, es el obispo, los sacerdotes o no sé quién, ¿verdad? Todos ellos hacen parte de la iglesia. Los documentos justamente de los concilios nos hablan de una iglesia donde toda la humanidad participa. Pero dentro de eso siempre tenemos una
división, pero división ¿en qué sentido? De que cada uno tiene que ejercer un papel, un rol, porque cuando es institución quiere decir que alguien tiene que regir, alguien tiene que estar al frente, alguien tiene que llevar adelante, ¿verdad? Esta acción eclesial, ¿verdad? Esta acción que se llama iglesia. Bueno, entonces desde ahí, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando un poco lo que nos presenta y lo que nos está enseñando San Mateo en su Evangelio como una recapitulación. Nosotros decíamos que Jesús, resucitado, resurrección, ratifica su mensaje cuando dice vayan a Galilea, porque el Jesús terreno que predica el reino de Dios, pero ahora, después de su resurrección, entonces vamos a recomenzar de nuevo, pero ahora con el acompañamiento del Jesús resucitado, donde la iglesia, donde nosotros, el grupo humano, entonces comenzamos a caminar y a anunciar. Ahora nosotros somos los alter Christi, es decir, los otros Cristos. Koan apeñan de yara o ya peñan de pobe a lleva. Añande koan allí ya pota. Ñande yarando como abima o ya poñan de rejela ñande ya poana. La fuerza del resucitado, eso es lo que nos convierte. La fuerza del resucitado es lo que nos empuja, ¿verdad? Para que nosotros, ñande la yeyapota jinacón, ñande la ñeyputin ota peñande la pichape peoicote meba, pero ñande yeyapota. Va ese ñande yara o yecualca, va ese ñande yara o eshakala o jaljuja peñande la pichape. Añande de jerupide, ñande yeyapona pe, ñande na yeyapoino, entonces aba bendiga tumo ahí la oñanduja e ñande yara será el juete, ¿entiendes? O sea, el amor de Dios que se manifiesta, y por eso te está diciendo, ese mensaje que Cristo ha mostrado, el Cristo terreno, el Jesús terreno, que fue misericordioso, lleva, ombojasala y po, omopualas asame, omongarule y vare ave, y todos los demás, todo lo que sabemos dentro del Evangelio, ahora, con el Jesús resucitado se ratifica. Ratifica quiere decir, oye, esa calle de pese ya po que upeala o alejina. Pero con anga se da ya po moave. Mao ya pota con handere ya pota. Porque en de entonces de recibir el pepe bautismo, hande eren de cristianoja. Hande la eren la cristianoja dicen de otro Cristo, alter Christi. Entonces, la ande, entonces la reicono como cristiano auténtico. Entonces, de con ella pota, la ñande yara ya po que. Apeaco dice, Jesús ratifica de nuevo su mensaje, el mensaje de salvación que deja nuestra vida, que deja nuestra sociedad, que deja nuestra comunidad. Qué lindo es lo que San Mateo nos está proponiendo y nos está diciendo directamente, ¿saben qué? Despiértense, ánimo, fuerza, porque en el mundo a Cristo solamente lo vamos a ver en la medida en que nosotros vivamos y en la medida en que nosotros podamos dar a conocer con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo, con nuestro trabajo, que Él está vivo. Y nos despedimos por el día de hoy, queridos amigos. El mensaje de salvación que nos trae San Mateo es maravilloso. Les auguro lo mejor. Vamos a seguir reflexionando sobre este tema. Este tema que estamos comenzando es la iglesia, es decir, es la comunidad. En la comunidad donde el Cristo ratifica de nuevo su mensaje. Y les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.